Pues normalmente cuando caminamos por la calle, damos por sentado que el suelo bajo nuestros pies es como el símbolo máximo de la estabilidad, ¿no? Claro, sí es tierra firme. Exacto, es la base literal de lo cotidiano. O sea, construimos edificios, trazamos carreteras y pues asumimos que el planeta es una roca estática. Pero resulta que si perforamos lo suficiente, esa imagen se desmorona por completo. Totalmente. En lugar de un cimiento sólido, lo que realmente hay allá abajo es un océano súper turbulento, violento y, como revelan datos muy recientes, increíblemente impredecible. Fíjate que es una ilusión de estabilidad muy reconfortante. De hecho, la geología durante mucho tiempo nos acostumbró a pensar en procesos muy lentos. Ajá, A escala planetaria hacia el interior profundo, pues las reglas cambian drásticamente. sí, dan un giro total. Exactamente. Y lo que ha sucedido recientemente en esas profundidades nos obliga a replantear, ¿qué tan bien conocemos el lugar donde vivimos? ¿Qué tal? Pues arrancamos con un tema que desafía muchísimas certezas. El objetivo de este análisis profundo es desmenuzar un descubrimiento fascinante sobre el núcleo de la Tierra. Un descubrimiento bastante inusual, la verdad. Sí, un giro inesperado que está sacudiendo a toda la comunidad científica. Y para armar este rompecabezas nos vamos a basar en dos documentos clave. Por un lado, tenemos un artículo de la plataforma ScienceX de finales de mayo de 2026. Ajá, excelente fuente. Y por otro lado, para darle todo el peso académico, tenemos un estudio liderado por Frederick Dahl Madsen de la Universidad de Edimburgo. Esto se publicó el 6 de mayo de 2026 en el Journal of Studies of Earth's Deep Interior. Un estudio súper detallado. Sí, muchísimo. Así que la misión de hoy para quienes nos escuchan es entender exactamente qué demonios sucedió debajo del Océano Pacífico en el año 2010. También cómo fue posible detectarlo sin cavar un solo pozo. Esa es la mejor parte. Y claro, porque este giro inesperado en las profundidades de nuestro planeta es vital para todos nosotros. Yo, la verdad, estoy asombrada con todo esto. Y con justa razón. Es un misterio geofísico de primer nivel. Y bueno, creo que para entender la magnitud de este evento anómalo de 2010, primero necesitamos establecer cuál es el comportamiento normal en el centro de la Tierra. Claro, el contexto. Exacto, porque, para empezar, la Tierra no es una esfera sólida de lado a lado. Bueno, vamos a desempacar esto, porque los documentos nos sitúan a una profundidad brutal. Estamos hablando de una distancia de entre 2.200 y 3.000 kilómetros bajo la superficie. Es lejísimos. Sí, y ahí es donde encontramos el llamado núcleo externo. El estudio académico utiliza una frase que me parece súper gráfica. Lo llama un cóctel de hierro líquido. Sí, es una gran analogía. Y si trato de visualizar esto, haz de cuenta que es básicamente como una licuadora gigante llena de metal súper caliente, girando a velocidades extremas. Y además, las fuentes mencionan que esto actúa como un geodínamo. Ajá. Lo comparan específicamente con el conductor giratorio de un dínamo de bicicleta. Esa comparación de la bicicleta, es clave para entender el mecanismo. En un dínamo de bicicleta tradicional, el movimiento de la rueda hace girar un imán dentro de una bobina de alambre, y pues ese movimiento físico genera una corriente eléctrica. La que prende el foquito, ¿no? Exactamente, la que enciende el faro. Pues a 3.000 kilómetros bajo tierra, el proceso es muy similar pero a una escala planetaria. Tenemos este metal líquido en movimiento constante, impulsado por el calor que escapa del centro de la Tierra, y claro, por la misma rotación del planeta. ¡Wow! Y ese movimiento de un fluido conductor, digamos, genera corrientes eléctricas masivas. Ok, entonces a ver, si genera corrientes eléctricas, también genera magnetismo. ¿Es correcto pensar que este campo electromagnético que se genera es, en términos prácticos, como el bloqueador solar gigante de la Tierra? Funciona exactamente de esa manera. Lo fascinante aquí es que el movimiento constante de este cóctel de hierro es lo que teje nuestro campo magnético. Ajá. Sin ese campo, la atmósfera de la Tierra poco a poco sería barrida por el viento solar. Híjole. Y no solo eso, toda nuestra infraestructura tecnológica actual quedaría expuesta a la radiación y a las partículas cargadas que viajan desde el Sol. Sería un caos. Totalmente.
Ahora, sobre cómo estudiamos esta licuadora oculta, el equipo de investigación se apoya en un principio crucial en la dinámica de fluidos geofísicos. El estudio asume que la difusión magnética es insignificante en escalas de tiempo menores a 100 años. A ver, pausa ahí. Porque eso sonó un poquito a examen de física avanzada. Sí, un poco. ¿Qué significa exactamente que la difusión magnética sea insignificante? Y, ¿por qué debería importarle a nuestra audiencia para entender el centro de la Tierra? Entiendo perfecto que suena denso. En términos simples, significa que el campo magnético y el hierro líquido que lo generan están, digamos, íntimamente entrelazados a corto plazo. Ok. Si analizamos un periodo corto, que geológicamente hablando es menos de un siglo, las líneas del campo magnético no se desvanecen ni se mueven de forma independiente. Están prácticamente congeladas en el fluido. O sea, se mueven juntos. Exacto. Haz de cuenta que es como si en un río muy caudaloso tiráramos un químico fluorescente. Si vemos que la mancha brillante se mueve hacia la izquierda, sabemos, sin lugar a dudas, que la corriente de agua oscura del fondo también va hacia la izquierda. Esa es una forma súper precisa de verlo. Entonces, el campo magnético es nuestro tinte brillante que podemos observar desde afuera. Así es, y aplicando esa misma lógica, al medir los pequeños cambios en el campo magnético desde la superficie a lo largo de los años, los científicos habían inferido un patrón de comportamiento muy claro. Ajá. El consenso general era que el núcleo externo fluía principalmente hacia el oeste. Este movimiento constante hacia el oeste es necesario para mantener lo que se observa arriba. O sea, el escudo. Sí, un campo magnético que también se desplaza hacia el oeste, que está asociado a un enorme giro planetario, que, fíjate, está un poco descentrado respecto al eje físico de rotación de la Tierra. Y bueno, ese era el status quo, ¿no? El flujo va hacia el oeste, mantiene el escudo, todo está relativamente estable. Ajá, así se creía. Pero luego llega el año 2010, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Vaya que sí. Según las fuentes, las reglas del juego cambian de una manera que desconcertó a todo el mundo. Este giro planetario normalmente no afecta la zona del Pacífico ecuatorial. Así es. Sin embargo, en 2010, una región inmensa de este fluido rico en hierro que está debajo del Océano Pacífico, de pronto frenó su movimiento débil hacia el oeste, dio la vuelta y empezó a moverse fuertemente hacia el este. Fue una inversión direccional masiva, básicamente un giro en U a nivel planetario. Y lo que realmente sacudió a los geofísicos es que rompió con la suposición de que el sistema del núcleo cambia lentamente. Claro. Demostró que el flujo de metal líquido puede revertirse a nivel regional en un abrir y cerrar de ojos, al menos geológicamente hablando. Pero a ver, aquí es donde me surge una duda enorme desde el puro sentido común. Dime. Estamos hablando de un río de metal a casi 3.000 kilómetros bajo la corteza oceánica del Pacífico. Ajá. El pozo más profundo que la humanidad ha logrado cavar a duras penas llega a unos 12 kilómetros. Entonces, ¿cómo es humanamente posible que los científicos sepan y afirmen con tanta seguridad hacia dónde fluye el hierro? Es una gran pregunta. O sea, ¿cómo sabemos que esto de 2010 fue un cambio real y no, digamos, un simple error de software o una lectura defectuosa en algún laboratorio? Y pues esa es la paradoja más bonita de esta investigación. La respuesta no estaba en tratar de mirar hacia abajo a través de miles de kilómetros de roca sólida. Para entender lo que sucede en el núcleo profundo, hubo que mirar hacia el espacio. Qué ironía, ¿no? Para ver el mismísimo centro de nuestro planeta tuvimos que salir de la atmósfera. Exactamente. Como ya establecimos que el campo magnético está congelado en el fluido a corto plazo, los cambios se infieren midiendo variaciones milimétricas en el campo magnético. Claro. Ese campo que envuelve y se proyecta fuera del planeta. Y aquí es donde una red muy sofisticada de tecnología satelital se vuelve, pues, la herramienta principal. Pues hablemos de esa tecnología entonces, porque el despliegue técnico que menciona el estudio es fascinante. Resulta que analizaron datos recopilados desde el año 1997 hasta el 2025. Casi 3 décadas. Sí, décadas ininterrumpidas. Utilizaron misiones terrestres y también misiones satelitales súper especializadas. Menciona la misión CHAMP de Alemania, el satélite Ørsted y luego 2 misiones enormes de la Agencia Espacial Europea. Ajá, Cryosat y Swarm. Exacto, Cryosat y sobre todo la misión Swarm. Sí, la misión Swarm es la verdadera protagonista metodológica aquí.
Fue lanzada en 2013, que, si te fijas, es una talla importante, porque significa que entró en órbita después de la inversión de 2010. Y es un enjambre, literalmente, ¿no? Swarm significa enjambre. Son 3 satélites que vuelan en órbitas coordinadas con magnetómetros altamente sensibles. Así es. Leyendo la investigación sobre cómo estos satélites logran aislar la información magnética, se me ocurrió una analogía. A ver si no estoy simplificando demasiado la ingeniería espacial. A ver, cuéntame. Podemos pensar en los satélites Swarm como unos audífonos con cancelación de ruido. Fíjate que funciona asombrosamente bien como analogía, porque el desafío técnico de Swarm es fundamentalmente un problema de separación de señales. Claro, es que cuando alguien usa audífonos con cancelación de ruido en un vuelo, por ejemplo, los micrófonos externos escuchan el zumbido del avión Sí, ese ruido constante. y emiten una onda inversa para borrar ese ruido dejando solo la música. Y según los artículos, allá arriba en la órbita hay muchísimo ruido magnético. Muchísimo. La corteza terrestre tiene sus propias rocas magnetizadas, los océanos salados generan señales eléctricas y hasta la ionosfera y la magnetosfera interfieren. O sea, el planeta está gritando magnéticamente. Exacto. Y estos satélites, al estar coordinados, pueden identificar y filtrar todas esas señales para aislar el ruido y escuchar la señal del núcleo profundo. Es que ese proceso de filtrado es lo que revolucionó todo. De hecho, Anja Strome, que es la gerente de la misión Swarm, destaca en las fuentes que estos datos permiten una cobertura global continua, en lugar de depender solo de observatorios terrestres. Que seguro están más limitados. Por supuesto. Y gracias a estos datos tan precisos, como tu ejemplo de la cancelación de ruido, los investigadores no solo lograron ver la inversión del Pacífico, Ajá. sino que pudieron detectar aceleraciones en forma de onda, o sea, estructuras de flujo que cambian rápidamente, e incluso reconstruir patrones en el límite entre el núcleo y el manto, ¡Wow! incluyendo un evento que ellos llaman un tirón o una sacudida geomagnética en 2017. ¿Una sacudida geomagnética? Eso suena a que la licuadora gigante dio un brinco, ¿no? Es una buena forma de visualizarlo. En los datos, una sacudida se ve como un cambio abrupto en la tasa a la que varía el campo. Físicamente, pues indica una aceleración repentina en las corrientes de metal líquido. ¡Qué locura! Olas de hierro acelerando, cambiando de dirección. Y bueno, ahora que sabemos qué ocurrió y cómo lo detectamos, creo que necesitamos conectar este hallazgo abstracto con la realidad práctica. Sí, aterrizarlo un poco. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Los artículos aclaran que, aunque ocurre muy profundo y no representa un peligro directo para las personas o para el clima, sí afecta a otras cosas, Bastantes cosas, de hecho. como los sistemas de navegación, las operaciones de naves espaciales y los modelos del clima espacial. Además, hay un dato que me llamó mucho la atención. Los modelos recientes sugieren que este flujo hacia el este ha estado debilitándose desde 2020. Sí, ha ido perdiendo fuerza. Entonces, a ver, ¿deberíamos preocuparnos por nuestro GPS mañana por la mañana? O como se pregunta el autor Frederick Doll Madsen, ¿esto podría ser solo una oscilación temporal o un nuevo equilibrio estable? Si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que podemos estar tranquilos por ahora. Nadie se va a perder camino al trabajo porque su GPS falle de repente por esta anomalía. Menos mal. Sí, pero a nivel de infraestructura global y a largo plazo sí demuestra algo enorme. Demuestra que el núcleo es mucho más variable y complejo de lo que se creía. Y para responder por qué se está debilitando desde 2020, el estudio postula una hipótesis súper importante. A ver. Sugieren que este comportamiento contemporáneo en el núcleo líquido externo coincide con cambios observados en el núcleo interno. O sea, la esfera sólida que está todavía más adentro. Exactamente. Y esto lo saben a través de estudios de geodesia y sismología. Básicamente, la gran revelación es que las capas profundas de la Tierra, el núcleo interno sólido, el núcleo externo líquido y el manto inferior están dinámicamente conectadas entre sí. Están interactuando. Totalmente. De hecho, Elisabetta Iorfida, otra científica clave de la misión Swarm, dice en los documentos que esto desafía por completo la suposición de un núcleo externo estable. Claro. Indica que pueden surgir cambios regionales masivos en el lapso de tan solo una década. Es un replanteamiento profundo de verdad. Pues, para resumir un poco todos estos puntos sin usar jerga tan complicada para quienes no sintonizan,
El gigantesco núcleo de hierro de la Tierra cambió sorpresivamente de dirección bajo el Pacífico en 2010. Así es, un cambio drástico. Y logramos descubrirlo gracias a una red de satélites ultrasensibles que básicamente funcionan como audífonos espaciales para cancelar el ruido. Y todo esto nos demostró que nuestro planeta es increíblemente dinámico y está lleno de sorpresas bajo la superficie. Es un recordatorio de que siempre hay algo nuevo por aprender sobre nuestro propio planeta. Totalmente. Y esto me deja con una reflexión bastante intrigante para que nuestra audiencia se la lleve de tarea. A ver, si un cambio a tan gran escala en un océano de hierro líquido a miles de kilómetros de profundidad pudo ocurrir en el lapso de apenas una década, que es literalmente un parpadeo en la escala de tiempo geológico. Sí, no es nada de tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué otros cambios drásticos, silenciosos e invisibles podrían estarse gestando justo ahora bajo nuestros pies, sin que nuestras tecnologías actuales sean capaces de notarlos todavía? Híjole, es una perspectiva fascinante. Nos deja mucho en qué pensar. Sí, nos deja con la boca abierta. Pues mil gracias a todos por unirse a esta exploración de conocimiento profundo. Recuerden el valor de mantenerse siempre curiosos. Nos escuchamos en el próximo análisis.